Hola a todos. Hoy estoy hirviendo de rabia, literalmente estoy temblando. ¿Ustedes han conocido a una persona tan narcisista y tóxica que no soporta ver a otros felices? Pues la historia de hoy va sobre una cuñada que hizo de todo para destruir una boda sagrada. Pero no se preocupen, la venganza de esta chica es una obra de arte. Vamos directo al chisme. Mi cuñada, Valeria, pensó que sería el movimiento perfecto, la jugada maestra y más brillante de su patética existencia, anunciar su embarazo justo en el medio de mi boda, robándose descaradamente el momento más feliz de mi vida frente a todos nuestros seres queridos. Pero la vida da muchas vueltas, el karma es implacable y tiene un sentido del humor muy oscuro. Por eso, yo decidí hacer una pequeña, detallada y muy pública actualización de su dulce estado de gestación en su propia ceremonia de renovación de votos. Decidí que era el momento perfecto para revelar, frente a toda nuestra conservadora familia, el secreto más sucio, asqueroso y destructivo que escondía bajo esa máscara de esposa perfecta. Contarles a todos quién podría ser realmente el padre de la criatura que llevaba en el vientre. Mi ahora esposo, Mateo, y yo nos casamos hace exactamente 4 meses en una ceremonia que debió ser inmaculada. Mi hermano mayor, Alejandro, ha estado con esa mujer, Valeria, unos 5 años en total, y llevan 3 años de casados. Aunque mi venganza, fría, calculada y ejecutada con la precisión de un cirujano, sucedió recientemente, las semillas venenosas de este desastre familiar se plantaron mucho antes, en el mismo instante en que Mateo deslizó el anillo de compromiso en mi dedo. Todo comenzó la noche en que decidimos compartir nuestra felicidad. Organicé una cena familiar, una tradicional y cálida carne asada en el amplio patio trasero de la casa de mis padres, don Carlos y doña Rosa, ubicada en un barrio tradicional en el corazón de Guadalajara. Recuerdo cada detalle de esa noche. El olor a carbón encendido, a carne marinada con especias, a cebollas asadas y a tortillas de maíz recién hechas llenaba el aire cálido de la noche tapatía. Era una velada perfecta, de esas que huelen a hogar, a infancia y a promesas eternas de un futuro brillante. Estábamos sentados alrededor de la gran mesa de madera rústica que mi padre había construido con sus propias manos hace décadas. Cuando llegó el momento del postre, después de las risas y las anécdotas de siempre, Mateo se levantó de su silla. Me tomó de la mano y, con la voz temblorosa por la emoción contenida, le anunció a mi familia que, después de 3 maravillosos años de noviazgo, nos íbamos a casar. Levanté mi mano izquierda, mostrando el hermoso anillo de diamantes brillando bajo las cálidas luces amarillas del jardín. Mis padres jadearon de alegría pura. Mi madre, doña Rosa, una mujer de fe y de familia, ya tenía lágrimas de felicidad asomando en sus ojos, lista para levantarse y darnos la bendición. Pero antes de que siquiera pudieran ponerse de pie para abrazarnos, Valeria golpeó la mesa de madera con la base de su vaso de tequila. Hizo un ruido sordo, brusco y completamente intencional que cortó la magia del momento como un cuchillo afilado. Inmediatamente, con esa voz aguda, demandante y eternamente insatisfecha que la caracteriza, desvió la conversación de golpe, sin el más mínimo reparo ni educación. «Ay, hablando de grandes pasos y compromisos», exclamó en voz alta, agitando las manos en el aire e ignorando por completo el anillo que yo aún sostenía en alto, como si Mateo y yo fuéramos invisibles. Alejandro y yo estuvimos viendo casas hoy con un agente inmobiliario carísimo. Estamos pensando en comprar una residencia inmensa, de esas con acabados de lujo en las afueras, allá por Zapopan. Porque, ya saben familia, estamos planeando empezar a buscar nuestro propio bebé muy pronto. Necesitamos mucho espacio para la guardería, el cuarto de juegos y el jardín para los perros. El silencio que siguió fue incómodo, pesado. No hubo ni una sola felicitación para mí. No hubo preguntas emocionadas sobre cómo me propuso matrimonio Mateo, ni dónde estábamos, ni cuándo planeábamos la fecha. Ni una sola lágrima de felicidad, ni un brindis de su parte. Valeria solo se dedicó a redirigir toda la atención, de manera agresiva, egoísta y calculada, a sus planes hipotéticos de un futuro que ni siquiera estaba ocurriendo aún. Se apoderó del centro de la mesa, describiendo durante 20 minutos el color exacto de las paredes de esa casa imaginaria, los muebles de diseñador que quería importar de Europa y cómo decoraría el cuarto del bebé con temáticas exclusivas.
¡Guau! ¿Me están tomando el pelo? Esa mujer tiene que tener algo mal en la cabeza para comportarse de esa manera. El nivel de narcisismo aquí es irreal. ¿Cómo puedes robarte el momento del compromiso de alguien para hablar de una casa imaginaria? ¿Ustedes soportarían a alguien así en su familia? Lo más insultante de todo no fue la interrupción de Valeria, a fin de cuentas, siempre había sido una narcisista de manual. Lo que verdaderamente me rompió el corazón fue la reacción de mi propio hermano. Alejandro, el hombre fuerte que solía protegerme de los bravucones cuando éramos niños, el hermano mayor que me enseñó a andar en bicicleta, ni siquiera pareció darse cuenta o importarle que su esposa acabara de pisotear mi anuncio de compromiso frente a nuestros padres. Simplemente se quedó ahí, CMQ, y comiendo sus tacos al pastor, asintiendo mecánicamente con la cabeza a las fantasías delirantes de su mujer, como un perrito faldero sin voluntad propia. Esa noche, mientras limpiaba los platos en la cocina junto a mi madre, quien me miraba con ojos llenos de disculpa y tristeza, sentí el primer sabor amargo y corrosivo de lo que sería lidiar con el ego desbordado de mi cuñada. Ella, en su mente retorcida, no podía soportar no ser el centro absoluto del universo, y yo, al atreverme a casarme y ser feliz, me estaba convirtiendo en su nueva e intolerable competencia. Si las críticas constantes y los comentarios pasivo-agresivos durante las cenas familiares no fueran suficientes, el destino, o mejor dicho, la malicia fría y calculada de Valeria, me tenía preparada una jugada maestra de crueldad que me rompería el corazón en 1000 pedazos. El proceso de planificación de la boda ya era de por sí una tarea monumental, estresante y emocionalmente agotadora. Mateo y yo queríamos algo íntimo, elegante, muy representativo de nuestras raíces mexicanas, pero sin gastar una fortuna que nos dejara en la ruina. Sin embargo, Valeria sentía la necesidad imperiosa de hacerlo todo 10 veces más difícil, porque simplemente así es su naturaleza tóxica y controladora. Ella se metía en cada pequeño detalle de la organización. Opinaba sobre cada decisión, incluso cuando nadie se lo pedía y mucho menos le consultábamos. Aparecía sin invitación en las pruebas de degustación del pastel, quejándose de que el sabor a 3 leches era demasiado común para su paladar refinado. Hablaba a mis espaldas con mis tías sobre mi elección de flores, asegurando que las rosas blancas y los alcatraces parecían de un funeral de pueblo. Cuando por fin, después de semanas de búsqueda exhaustiva, encontré mi vestido de novia ideal. Un diseño hermoso, de seda pura, con un corte limpio, minimalista y profundamente elegante. Ella tuvo que soltar su veneno letal justo frente a Doña Rosa, mi madre. La miró de arriba abajo, y con una sonrisa ladeada llena de condescendencia, dijo, «Es un poco simple y aburrido, ¿no crees, Elena?» Digo, sin ofender. Mi vestido costó decenas de miles de pesos, estaba completamente cubierto de cristales de Swarovski genuinos, traído de una boutique de Nueva York, y era absolutamente imponente. Supongo que este tuyo está bien, considerando tu ajustado presupuesto. La miré fijamente, respiré profundo contando hasta 10 y tragué la rabia que me quemaba la garganta. Estaba decidida a no dejar que arruinara este proceso sagrado, pero la tensión crecía día con día, acumulándose como una tormenta negra a punto de desatar su furia. En nuestra familia, somos personas profundamente apegadas a las tradiciones, a la historia que nos conecta con nuestros antepasados. Mi bisabuela paterna había traído de España, hace más de 80 años, una mantilla de novia excepcional. Era un velo de encaje antiguo, tejido a mano por monjas en Andalucía, de un color marfil inmaculado, con bordados florales de una belleza incalculable y un valor sentimental absoluto para todos nosotros. Esa mantilla había pasado a mi abuela, luego coronó la cabeza de mi madre, Doña Rosa, el día de su boda con don Carlos, y ahora, como la única hija mujer de la familia, era mi legítimo turno de usarla para caminar hacia el altar. Para mí no era solo un pedazo de tela vieja, era el abrazo protector de todas las mujeres fuertes de mi linaje acompañándome en mi día más especial. La noche del ensayo de la boda, conocida como la Rehearsal Dinner, organizamos una pequeña y elegante recepción en el salón privado de un exclusivo restaurante de comida contemporánea en Guadalajara. Mis padres, los padres de Mateo, Alejandro y, por supuesto, la infaltable Valeria estaban allí. En un momento de la noche, después del plato principal,
Mi madre se puso de pie y pidió silencio golpeando suavemente su copa con un cubierto. Con lágrimas de profunda emoción en los ojos, sacó de debajo de la mesa una caja de madera de caoba tallada, forrada en su interior con terciopelo azul marino. La abrió con una delicadeza reverencial y extrajo la mantilla. Todos en la sala guardaron un respetuoso y casi religioso silencio ante la majestuosidad de la pieza histórica. Mi madre me llamó al centro del salón, me abrazó con fuerza maternal y colocó suavemente el pesado encaje antiguo sobre mi cabello, ajustándolo con unas horquillas de plata. Al mirarme en el reflejo de la ventana, me sentí como una verdadera princesa. Mateo me miraba desde su silla con una adoración absoluta, con los ojos brillantes. Fue exactamente en ese momento de pura magia cuando Valeria decidió actuar. Se acercó a mí con pasos rápidos. Tenía una gran copa de cristal llena hasta el mismísimo borde de vino tinto Rioja, espeso y oscuro, en su mano derecha. Se aproximó con la burda excusa de querer ver el detalle del encaje de cerca, y de darme un abrazo de felicitación. Su rostro tenía esa sonrisa plástica, falsa y forzada que siempre usaba cuando estaba a punto de clavar un puñal por la espalda. «Ay, Elena, es tan antiguo. Huele un poco aguardado, ¿no?», murmuró en voz baja, solo para que yo la escuchara. Dio un paso más, sus altísimos tacones de aguja resonaron en el suelo de madera pulida. Y entonces ocurrió la tragedia. Un supuesto tropiezo con una alfombra inexistente, un movimiento exagerado y dramático del brazo derecho, y el contenido completo de la copa de vino tinto voló por el aire. El tiempo pareció detenerse, moviéndose en una angustiante cámara lenta. El líquido oscuro, espeso y rojo como la sangre misma, aterrizó de lleno, empapando implacablemente el centro del encaje centenario. El grito ahogado de horror de mi madre hizo eco en la habitación, seguido por el jadeo de mi suegra. Yo me quedé completamente congelada, paralizada por el shock, sintiendo la humedad fría del vino filtrándose por la delicada tela histórica, manchando la seda irreemplazable y arruinando 80 años de tradición familiar en un solo segundo. Valeria retrocedió de inmediato, llevándose ambas manos a la boca en una actuación sobreactuada digna de la peor telenovela barata de la televisión abierta. ¡Ay, Dios mío de mi vida! ¡Qué estúpida y torpe soy! Perdóname, Elena, te lo ruego, fue un horrible accidente, mis tacones resbalaron en la madera. Sollozaba histéricamente, agitando las manos. Mi madre y la madre de Mateo corrieron desesperadas con servilletas de tela blancas, sumergiéndolas en agua mineral, intentando inútilmente frotar y absorber el desastre, pero el daño era catastrófico e irreversible. La enorme mancha púrpura se había adherido profundamente a las fibras delicadas del encaje antiguo. ¡Oh, Dios mío! Mi corazón se acaba de romper por OP. Esa mujer es absolutamente despreciable. Tirar vino tinto en un velo familiar de 80 años no es un accidente, es pura maldad calculada. ¿Qué clase de persona hace eso? Yo la habría echado a patadas en ese mismo instante. Mientras todos en el salón estaban sumidos en el pánico, gritando instrucciones inútiles, y yo contenía con todas mis fuerzas las lágrimas de frustración, ira y dolor puro, levanté la vista. Valeria estaba parada a unos metros, justo frente al gran espejo decorativo del salón. Creía que nadie en medio del caos le estaba prestando atención, pero a través del reflejo en el cristal, capté su verdadera expresión. No había ni una pizca de remordimiento en sus ojos, no había vergüenza ni culpa. Había una sonrisa. Una mueca de victoria torcida, oscura, perversa y profundamente malvada. Ella había planeado destruir mi momento, había apuntado a lo que más me dolería, y lo había logrado a la perfección. Esa misma noche, al llegar a mi departamento, lloré desconsoladamente en los brazos de Mateo hasta quedarme sin una sola lágrima en el cuerpo. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados y el corazón roto, tuve que salir a buscar desesperadamente un velo de tul barato y genérico en las tiendas de novias del centro de la ciudad. Era algo que al menos cubriría mi rostro, pero el inmenso dolor de no llevar la herencia sagrada de las mujeres de mi familia me acompañaría en cada paso hacia el altar. Yo sabía en lo más profundo de mi alma que el incidente había sido a propósito, pero cuando intenté confrontar a mi hermano, Alejandro la defendió ciegamente.
Me gritó por teléfono diciendo que yo estaba siendo una novia histérica y paranoica, que los accidentes pasan, y que Valeria había estado llorando de culpa toda la noche. Esa ceguera voluntaria de mi hermano fue la gota que derramó el vaso. Empecé a aplicarle a Valeria la técnica psicológica de la roca gris, ignorarla por completo, no reaccionar a sus provocaciones sutiles, responder con monosílabos fríos y no darle ni un segundo del oxígeno de la atención que tanto ansiaba como un vampiro emocional. Pero mi indiferencia solo pareció hacer que ella se esforzara aún más por sacarme de quicio, llevándonos directamente y sin frenos a la explosión final del día de mi boda. Un día, un par de semanas antes del enlace, Valeria tuvo la infinita osadía de mencionar en un grupo de WhatsApp familiar que la hermosa hacienda colonial que habíamos elegido en las afueras de los campos agaveros de Jalisco sería demasiado pequeña y asfixiante para que la gente conversara y pudiera bailar sin toparse el uno con el otro, sudando en un espacio reducido. Irónicamente, después de meses de escuchar sus estupideces, eso me pareció lo más inteligente que había dicho en mucho tiempo, o quizás en toda su vida. Así que, con una frialdad ártica que hasta a mí misma me sorprendió, le respondí directamente en el chat grupal. Tienes toda la razón del mundo, Valeria. Apreciamos mucho tu preocupación por la comodidad de nuestros invitados. Deberíamos comenzar a recortar drásticamente la lista para que todos puedan bailar, cantar y socializar libremente. Y creo que lo más justo y lógico es empezar por tachar tu nombre de la lista, ya que te disgusta tanto el lugar. Ese mensaje pareció callarla de golpe en el mundo digital, pero obviamente, despertó un drama familiar épico y monumental en la vida real. Alejandro me llamó furioso, sintiendo la absurda necesidad de defender el honor manchado de su esposa ofendida, gritándome que yo era una inmadura, una resentida y que estaba arruinando a la familia. Pero para mi gran sorpresa y alivio, mis padres, don Carlos y doña Rosa, finalmente intervinieron a mi favor con mano dura. Ya estaban absolutamente cansados de las actitudes prepotentes de Valeria y, sobre todo, a mi madre le dolía en el alma y no le perdonaba la destrucción de la mantilla familiar, sospechando en el fondo que no había sido un simple tropiezo. Le dijeron a Alejandro en un tono que no admitía réplicas que se callara la boca de una vez por todas, y yo le advertí a mi querido hermano mayor que el recorte de invitados fácilmente podía extenderse a él si seguía fastidiando. Al final, después de negociaciones extenuantes dignas de un tratado de paz internacional, llegamos al firme acuerdo de que asistirían los dos, pero bajo la estricta condición de que tenían que cerrar el pico, mantener un perfil bajo y comportarse con decencia durante todo el evento. Además, para asegurar la paz, mis padres los chantajearon emocionalmente y prometieron compensar a Alejandro con un regalo generoso de 15,000 pesos en efectivo, lo cual hicieron religiosamente para evitar un escándalo mayor. Eso nos lleva, por fin, al día de la boda. En sí mismo, el evento fue perfecto y mágico. Todo salió sin el más mínimo problema logístico. El clima en Jalisco acompañó maravillosamente, regalándonos una tarde soleada con una brisa cálida, perfecta para usar los espectaculares jardines exteriores de la hacienda del siglo XVIII, rodeados de interminables campos de agave azul bajo un cielo despejado. Un auténtico mariachi vestido de gala tocaba suavemente música tradicional de fondo mientras los invitados llegaban. Nuestras familias estaban genuinamente felices y Mateo y yo estábamos disfrutando de verdad cada segundo, mirándonos con un amor que superaba cualquier obstáculo. La ceremonia religiosa en la pequeña capilla empedrada fue íntima, llena de lágrimas de alegría, y la recepción bajo las luces de colores colgantes fue exactamente lo que habíamos soñado. Éramos apenas 30 personas, solo los familiares y amigos más cercanos, ajustándonos estrictamente a nuestro presupuesto para no empezar nuestra nueva vida de casados endeudados hasta el cuello con los bancos. Exactamente lo contrario a lo que habían hecho Alejandro y Valeria en su boda gigantesca, ostentosa y ridículamente cara que aún seguían pagando a duras penas. Avanzó la noche estrellada. Estábamos en el momento más alegre de la fiesta, la música del DJ sonaba a todo volumen, la gente reía a carcajadas, el tequila fluía y las copas chocaban en constantes brindis. No creo que haya visto a Valeria bailar o socializar demasiado. Estaba sentada estratégicamente en una esquina oscura, bebiendo agua mineral con una cara de amargura que amargaba hasta los limones.
Entonces, como era de esperarse de su naturaleza enferma, ella sintió que no podía soportar físicamente ni un minuto más sin ser el foco absoluto de atención de todos los presentes. Tenía que hacer algo, cualquier cosa, para destacar y arruinar mi felicidad. En medio del brindis principal, justo cuando se hizo un silencio respetuoso para escuchar las hermosas palabras de mi padre, Valeria se puso de pie de un salto repentino. Caminó con pasos fuertes hacia el centro de la pista de baile, arrebatándole bruscamente el micrófono al sorprendido DJ. Con una voz temblorosa, fingiendo estar profundamente embargada por la emoción y el amor, anunció a los 4 vientos, interrumpiendo el discurso de mi padre, que estaba embarazada de 9 semanas. Empezó a llorar ruidosamente con esas lágrimas dramáticas, exageradas y ensayadas, sacadas del peor teatro amateur. Pero, aunque sollozaba histéricamente cubriéndose el rostro, yo la vi claramente desde la mesa de honor, sonreía por debajo de sus manos y se ponía de perfil, acomodando su vestido en pose perfecta cada vez que veía de reojo el flash de la cámara del fotógrafo profesional de mi boda apuntando hacia ella. Fue un robo descarado, vil y premeditado de mi momento. La gente aplaudió débilmente por inercia, confundidos e incómodos por la repentina interrupción, pero todos en esa pista sabían perfectamente lo inapropiado, egoísta y cruel que era hacer eso en el día sagrado de otra mujer. ¡Qué atrevimiento! Robarse el micrófono en la boda de otra persona. Es inaceptable. Esta mujer no es solo una cuñada con derechos, es una persona horrible. Ope tiene mucha más paciencia que yo. Qué bueno que su esposo terminó echándolos, pero, ¿cómo reaccionarían ustedes si alguien hace este circo en su boda? Lo más revelador de toda esa grotesca escena fue la cara de mi propio hermano. Alejandro se veía completamente en shock, con los ojos muy abiertos, la mandíbula tensa y el rostro pálido como un fantasma. Miró a su alrededor con una expresión de pánico absoluto que decía a gritos silenciosos: «Dios mío. ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿Por qué lo hace precisamente ahora frente a todos?» Varias de nuestras amistades más íntimas se me acercaron discretamente en privado después del bochorno y me dijeron, indignadas, que lo que hizo la esposa de mi hermano estuvo completamente fuera de lugar y era una enorme falta de respeto imperdonable. Tal vez el anuncio hubiera estado bien, o al menos tolerable, en una simple comida familiar de domingo, pero había algo en ella, una necesidad patológica, casi demoníaca, de acaparar la atención de mi día, que me llenó de una furia asesina. La vi pavonearse por las mesas el resto de la hora, hablando en voz alta con mis invitados interrumpiendo sus conversaciones, y de repente saltaba por detrás de mi espalda, interrumpiendo mis fotos con mis suegros, solo para obligarlos a recibir algún cumplido forzado por su nuevo estado de gestación. Finalmente, viendo mi cara de fastidio total, mis puños apretados hasta tener los nudillos blancos y sabiendo que estaba a 3 segundos de cometer un crimen de odio, Mateo, mi maravilloso salvador y esposo, intervino. Se acercó a mi hermano Alejandro y con una voz baja pero firme, fría y que no admitía la más mínima réplica, le pidió que recogiera las cosas de su esposa y se largaran inmediatamente de la hacienda antes de que las cosas se pusieran violentas. Yo misma podría haberlo hecho, me moría de ganas de hacerlo, pero en ese estado de rabia ciega. Eso hubiera involucrado agarrarla por las extensiones de cabello y arrastrarla físicamente fuera del lugar, un escándalo que arruinaría aún más mi noche de bodas y rompería el corazón de mis padres. Cuando se iban, caminando hacia la salida, con Valeria arrastrando los pies y fingiendo estar profundamente ofendida y victimizada, vino rápidamente hacia mí. Me abrazó con una fuerza inusual, clavando sus uñas afiladas en la piel desnuda de mi espalda, y me susurró al oído con un tono venenoso, cargado de burla y maldad. Estoy tan inmensamente feliz de que pudiéramos compartir este día tan especial juntas, hermanita. Felicidades por tu fiestita. Se sintió como un escupitajo directo a la cara, un insulto calculado. Alejandro, sudando frío, la tomó rápidamente por los hombros, pálido, murmurando disculpas ininteligibles y totalmente avergonzado, y se la llevó a rastras hacia su coche. A los demás invitados que preguntaron, les dijimos diplomáticamente que Valeria se sentía mareada y con fuertes náuseas por el embarazo como excusa oficial para irse temprano, pero el ambiente estaba tenso. Todos los presentes sabían la verdad no dicha, la habían echado a patadas de mi boda.
El largo mes que siguió a la boda y a nuestra luna de miel estuvo marcado por un silencio absoluto, opresivo y altamente tóxico por parte de la familia de mi hermano. Alejandro no me llamó ni una sola vez, ni yo tenía la más mínima intención de marcar su número. Mi nueva vida de casada con Mateo era un sueño hecho realidad, lleno de paz y proyectos, pero la sombra oscura del drama familiar seguía acechando en la periferia, amenazando con destruir nuestra tranquilidad. Finalmente, el cobarde de mi hermano rompió el tenso hielo unas 5 o 6 semanas después de la boda. Me llamó una tarde de martes, no para felicitarme por mi nuevo hogar, sino con un tono autoritario, irritado y exigente. Me dijo sin rodeos que teníamos que superar esto de una vez por todas, que éramos familia, que no podíamos seguir sin hablarnos como chiquillos inmaduros y, sobre todo, que mi actitud de resentimiento le causaba un tremendo estrés a Valeria, lo cual era peligroso para el bienestar del bebé. Apreté el teléfono hasta que me dolieron los dedos y le pregunté directamente, sin filtros, si su maravillosa esposa estaba dispuesta a pedirme una disculpa sincera, mirándome a los ojos, por haber secuestrado el día de mi boda para su show personal y por el accidente imperdonable de haber arruinado la mantilla centenaria de la familia. Según Alejandro, que hablaba como si estuviera leyendo un guión dictado por ella, Valeria no iba a reconocer absolutamente nada porque ella no hizo nada malo, Elena. Solo estaba desbordada de felicidad y quería compartir su bendición con la familia. De hecho, el muy cínico me informó que ella esperaba que yo simplemente lo olvidara ya que, según sus palabras textuales, no era para tanto y no fue una gran cosa. Me dijo que la gran concesión que Valeria estaba dispuesta a hacer por la paz familiar era magnánimamente dejarlo pasar y que yo tendría que aceptar esta dinámica si quería formar parte de la vida de mi futuro sobrino. Alejandro parecía estar perfectamente bien, ciego y lobotomizado con esa locura narcisista, defendiéndola a capa y espada como un perro fiel atacando a su propia sangre. Al colgar el teléfono de golpe, sentí un nudo de furia en el estómago, una mezcla de decepción y asco, pero me juré a mí misma frente al espejo que no me rebajaría a su nivel de bajeza. Seguiría con mi vida y los dejaría revolcarse en su propio veneno. Pero el destino, el karma, o simplemente la colosal estupidez y arrogancia humana, tenía otros planes mucho más retorcidos preparados para nosotros. Unas semanas después de esa frustrante y dolorosa conversación telefónica con Alejandro, la vida de mi hermano estaba a punto de quedar expuesta. Me desperté sobresaltada y con el corazón acelerado exactamente a las 2:30 de la madrugada de un jueves. El teléfono corporativo de mi trabajo, un dispositivo que por estrictas normas de la empresa suelo dejar con el sonido activado durante la noche para atender emergencias de logística internacional, emitió un pitido agudo y repetitivo. Mi cerebro y mis oídos ya están condicionados y entrenados por años de estrés laboral para escuchar ese tono específico. Así que me despierto con una facilidad pasmosa. Cuando ese teléfono suena por la noche, puede haber un desfile de elefantes mariachis tocando trompetas en mi calle, puede caer un rayo en el techo, pero mi cerebro filtra el ruido y me enfoca solo en ese maldito pitido. Medio dormida, confundida por la hora, extendí la mano torpemente, agarré el frío aparato de la mesa de noche y entrecerré los ojos ante el doloroso brillo blanco de la pantalla en la oscuridad de la habitación. Era un mensaje de WhatsApp. Y el remitente era el número personal de mi hermano Alejandro. Fruncí el ceño, parpadeando para despejar el sueño. ¿Por qué demonios me escribiría mi hermano mayor a casi las 3 de la mañana a la línea exclusiva de mi oficina? Desbloqueé la pantalla rápidamente y leí el texto de 2 líneas que, en un instante, me heló la sangre en las venas y disipó cualquier rastro de cansancio. No puedo esperar a verte el viernes en el hotel de siempre, mi amor. Me vuelves completamente loco, la noche pasada contigo en el coche fue increíble. Cuento las horas y los minutos para escaparme de nuevo y tenerte en mis brazos. Me senté de golpe en la cama, la respiración entrecortada y el corazón latiéndome a 1000 por hora golpeando mis costillas. Leí el mensaje 1, 2, 3 veces, asegurándome de no estar en medio de una alucinación nocturna. Definitivamente, este mensaje íntimo, ardiente, gráficamente sugerente y lleno de emojis apasionados no era para mí, su hermana menor. Era una atrocidad siquiera pensarlo. Pero, conociendo la monótona rutina de mi hermano y sabiendo a ciencia cierta que en ese preciso instante estaba
durmiendo en su casa de Zapopan, en la misma cama, junto a su insoportable y demandante esposa embarazada. Definitivamente tampoco era un mensaje dirigido a Valeria. Mi razonamiento lógico se activó, rápido y afilado como un cuchillo de carnicero en la oscuridad. Duermes con esa bruja al lado todas las noches. Si quieres decirle algo sucio o romántico, puedes simplemente darte la vuelta, tocarle el hombro y decírselo susurrando en su oído bajo las sábanas. No necesitas agarrar tu celular, abrir una aplicación y mandar un mensaje de texto a las 3 de la mañana. No, la conclusión matemática era simple e indiscutible. Este mensaje cargado de lujuria era para su amante. Alejandro, el esposo abnegado, el defensor de la moral, estaba poniendo los cuernos. Apenas unos 7 segundos después, mientras yo seguía paralizada mirando las palabras en la pantalla, el mensaje fue borrado apresuradamente en el chat en vivo, reemplazado por la fría y acusadora notificación gris de WhatsApp. Este mensaje fue eliminado. Un minuto más tarde, entró otro texto de Alejandro, esta vez escrito con pésima ortografía, claramente evidenciando su estado de pánico y desesperación total. Perdón, hermanita Elena. Agarré el teléfono equivocado en la oscuridad, estaba medio dormido, sonámbulo casi, y le mandé un mensaje de broma a mi compadre Carlos sobre el partido de fútbol del Atlas del viernes, apostando unas cervezas. Ignóralo por completo, no le digas a Mateo, vuelve a dormir, te quiero. Solté una risa seca y amarga en el silencio de la habitación. Una excusa patética, insultante y ridículamente estúpida. Ningún hombre heterosexual de Guadalajara le manda corazones rojos, llamas de fuego y mensajes diciendo: «Me vuelves loco, la noche pasada fue increíble» a su compadre Carlos por un aburrido partido de fútbol del Atlas. De hecho, días después, consumida por la duda e investigando por mi propia cuenta como una detective obsesionada, descubriría la magnitud de la bajeza. El cobarde e hipócrita de mi hermano tenía a su amante agendada en la lista de contactos de su teléfono personal bajo el nombre falso de Elena Trabajo. Usaba mi propio nombre y se escudaba en la excusa creíble de que yo tenía un segundo número laboral, lo cual es cierto y toda la familia lo sabe, para ocultar sus constantes conversaciones y llamadas con esta otra mujer ante los ojos fisgones, celosos y controladores de Valeria. No le conté absolutamente a nadie sobre la existencia del mensaje en ese momento. Ni siquiera desperté a Mateo, el amor de mi vida, que dormía plácidamente a mi lado, ajeno a la bomba nuclear que acababa de caer en mi regazo. Apagué la pantalla, dejé el celular boca abajo en la mesa y me quedé mirando el techo en la oscuridad durante horas, escuchando los latidos de mi corazón. Estoy y siempre estaré rotundamente en contra de las infidelidades, me parecen la peor traición, la bajeza más cruel que puede existir en los cimientos de un matrimonio. Pero una parte oscura, resentida y vengativa de mi alma pensó en ese instante: si existe alguien en esta vida, en todo el planeta Tierra, que se merece profunda y karmáticamente que le pongan unos buenos cuernos, esa es mi insufrible cuñada Valeria. Además, me dije a mí misma intentando calmarme, no pensaba meterme de voluntaria en medio de ese pantano de lodo e infidelidad, al menos no sin tener en mis manos pruebas sólidas, irrefutables y destructivas. En ese momento de la madrugada, tampoco estaba 100% segura de quién era la mujer misteriosa, desde cuándo estaban juntos o hasta dónde llegaba realmente la red de mentiras y el engaño de Alejandro. Pero la semilla venenosa de la curiosidad y la sed de venganza familiar ya estaba firmemente plantada, echando raíces oscuras y profundas en mi mente, preparando el terreno para lo que sería mi obra maestra. Pasé un par de días enteros en el trabajo dándole vueltas al asunto en mi cabeza de forma obsesiva, incapaz de concentrarme en los reportes de logística. La imagen del mensaje borrado me perseguía. Sabía que Alejandro era un cobarde, pero necesitaba pruebas concretas para entender la magnitud del desastre. Fue entonces, un jueves por la tarde mientras tomaba un café, cuando mi memoria iluminó de golpe una puerta trasera digital que todos en la familia habían olvidado por completo. Años atrás, cuando Alejandro y yo estábamos en la universidad, éramos inseparables y confiábamos ciegamente el uno en el otro. Habíamos creado y compartido una cuenta premium familiar en la nube, una mezcla de servicios de iCloud y Google Drive combinados, para pagar menos y tener muchísimo más espacio de almacenamiento para nuestras pesadas tareas, miles de fotos familiares y documentos importantes.
Yo había mudado todos mis datos personales a mi propia cuenta privada encriptada hace mucho tiempo, justo cuando me mudé a vivir sola antes de conocer a Mateo, pero recordé de repente que aún tenía los datos de acceso originales guardados en una vieja y gastada libreta de contraseñas color rojo que guardaba en el fondo de un cajón de mi escritorio en casa. Quizás, solo quizás, conociendo la pereza monumental de Alejandro para las cuestiones tecnológicas, las contraseñas originales todavía funcionaban. Esa misma noche, cuando Mateo salió a jugar pádel con sus amigos y me quedé completamente sola en casa, fui directo al cajón. Saqué la libreta roja, abrí mi laptop en la mesa del comedor, sentí un escalofrío helado recorrer mi espalda y tecleé el antiguo correo electrónico y la larga contraseña alfanumérica. Hice clic en ingresar. La barra de carga azul avanzó lentamente, segundo a segundo, aumentando mi ansiedad. Y, de repente, la pantalla cambió. Estaba dentro. El corazón me dio un vuelco violento en el pecho. La cuenta compartida seguía activa después de todos estos años. Y lo que era infinitamente mejor o trágicamente peor, dependiendo de cómo se mire la moralidad del asunto. Mi hermano, en su infinita dejadez, estupidez y total ignorancia tecnológica, nunca se había molestado en cambiar la configuración de seguridad de su costoso smartphone nuevo. Y este aparato seguía haciendo silenciosas copias de respaldo automáticas, cada madrugada a las 3 de la madrugada, de toda su información actual, incluyendo historiales completos de WhatsApp, galerías de fotos ocultas y registros de llamadas directamente a esta antigua nube compartida a la que yo tenía acceso total. Mis manos temblaban ligeramente mientras navegaba por las carpetas fechadas. Entré directamente a las copias de seguridad de chat recientes. Lo que vi desplegarse en la pantalla me asqueó profundamente. Pude revisar años de sus mensajes y encontré absolutamente todo. Alejandro llevaba una doble vida sistemática y asquerosa desde hacía 6 meses ininterrumpidos. La mujer misteriosa del mensaje de la madrugada se llamaba Sofía, una entrenadora personal de 20 y tantos años de su gimnasio exclusivo en Zapopan. Encontré carpetas ocultas llenas de fotos íntimas en hoteles, audios asquerosamente explícitos que tuve que pausar por el asco, promesas ridículas de viajes románticos a Cancún en cuanto naciera el bebé y se calmaran las aguas. Lo más doloroso, quejas constantes y crueles sobre lo insoportable, gorda, fea y exigente, que se había vuelto Valeria con el avance del embarazo. Ver a mi propio hermano mayor convertirse en un mentiroso, un infiel calculador y un monstruo de 2 caras me dolió en el orgullo familiar, pero, conociendo su historial de debilidad de carácter, no me sorprendió del todo. Sin embargo, lo que encontré a continuación mientras seguía escarbando en los archivos digitales fue el giro de guión más salvaje, irreal y telenovelesco que he presenciado en toda mi vida. Un verdadero momento de paralizarme frente a la pantalla y susurrar ¿qué carajos es esto, Dios mío? Mientras exploraba las carpetas principales buscando más evidencias contra Alejandro, noté una carpeta de copia de seguridad separada, de un dispositivo diferente, etiquetado claramente como iPhone 13 Pro de Valeria. Mi cerebro tardó un segundo en procesarlo. Ella, al casarse con Alejandro, también había sido agregada al viejo plan familiar ilimitado de Apple para no pagar su propia suscripción y, al igual que su marido, su teléfono realizaba copias de respaldo íntegras y automáticas en esta misma nube compartida sin que ella, en su infinita superficialidad, tuviera la menor idea técnica de a dónde iban a parar realmente sus datos privados. Para este punto de la noche, rodeada de tazas de café vacías, soy plenamente consciente de que yo ya había cruzado una línea ética y legal gigante, husmeando deliberadamente en la privacidad digital más íntima de ambos. Pero habiendo descubierto la sucia traición de mi hermano, la curiosidad morbosa fue millones de veces más fuerte que mi brújula moral. Como dicen, un pecado más no iba a hacer la diferencia frente a las puertas del infierno, así que hice doble clic en la carpeta de Valeria. Abrí los registros inmensos de chat de mi cuñada. Esperaba, sincera y maliciosamente, encontrar interminables y venenosas conversaciones con su séquito de amigas superficiales donde me insultara, hablara pestes de la decoración de mi boda, se burlara del vestido simple que usé, o criticara a mi familia por ser pobres. Efectivamente, encontré muchísimo de eso, páginas enteras de odio hacia mí.
Pero también había algo infinitamente más oscuro, escandaloso y destructivo enterrado entre los mensajes. Jamás en mis sueños más febriles imaginé que la autoproclamada esposa perfecta y abnegada, la mártir de la familia y la futura madre devota, estuviera teniendo simultáneamente su propia, sucia y prolongada aventura extramarital. Había literalmente miles de textos candentes, fotos subidas de tono y audios comprometedores entre ella y un tipo agendado discretamente como Roberto, seguros de auto, con quien, según las fechas innegables de los mensajes, se veía a escondidas desde hacía 10 largos meses. Las fechas digitales no mentían de ninguna manera. La aventura física y emocional de Valeria había comenzado mucho antes de que mi hermano siquiera conociera a la entrenadora Sofía en el gimnasio. Leyendo esos mensajes explícitos iluminados por la luz de la pantalla, me sentía como un desesperado minero en la fiebre del oro de California que, buscando pequeñas pepitas de venganza, acaba de tropezar violentamente con una montaña entera de oro macizo y diamantes. Era casi cómico, de una manera trágica y absurda, leer cómo Valeria se burlaba cruelmente con su amante Roberto de lo ingenuo, idiota y ciego que era Alejandro, creyendo ciegamente que ella estaba tomando extenuantes clases de yoga prenatal o de compras en el centro comercial con sus amigas cuando en realidad estaba revolcándose en la cama de un motel barato en las afueras de la ciudad. Todo esto ocurría mientras ella misma era completa, total y absolutamente ciega e ingenua ante las infidelidades paralelas de su propio marido. Eran un matrimonio compuesto por dos payasos deplorables. Pero el verdadero y definitivo golpe de gracia, la información nuclear que me dio el poder absoluto, divino e inapelable sobre sus miserables destinos, estaba astutamente oculto en las fechas de los chats más recientes. El tema del embarazo, el mismo embarazo que ella usó como arma para destruir mi boda, aparecía detalladamente en los mensajes con el tal Roberto. En un chat largo, desesperado y lleno de lágrimas virtuales enviado la misma semana de mi enlace matrimonial, Valeria le confesó aterrada a su amante, Roberto: mi amor, me hice 3 pruebas, estoy embarazada. Y te juro por la sangre de Cristo y por la Virgen de Guadalupe que estoy muerta de miedo, porque no tengo ni la más remota idea de si este bebé es tuyo o del imbécil de Alejandro. Tuvimos intimidad los mismos días, los tiempos coinciden perfectamente con los dos. No sé qué hacer, ayúdame. Esperen. Esto es una locura total. Así que no solo el hermano es una basura infiel, sino que la cuñada tóxica también tiene su propio amante. ¿Y no sabe de quién es el bebé? El karma es absolutamente perfecto. Esto es oro puro. Ope tiene una bomba atómica en sus manos. Dios bendito, cada línea que leía hacía que la historia fuera 1000 veces mejor, más jugosa y más destructiva. El tal Roberto se asustó como un cobarde. Le respondió de inmediato que debían dejar de verse en ese mismo instante, que borrara su número, que él no estaba preparado para ser padre. No quería pagar manutención ni arruinar públicamente un matrimonio de la sociedad tapatía. Pero Valeria, manipuladora profesional y tóxica hasta la médula, le rogaba y le lloraba en largos mensajes de audio: por favor, no me dejes ahora, mi amor. No quiero parar de verte, te necesito. Le haré creer ciegamente a Alejandro y a su estúpida familia que el bebé es completamente suyo. Él es tan idiota que se emocionará y pagará todo. Yo encontraré la forma de arreglar esta situación con el tiempo, tal vez falsificaré pruebas más adelante, pero te lo suplico, no me abandones ahora en la cama. Esta información vital en manos de una persona compasiva, pacífica y que cree ciegamente en el perdón divino, tal vez habría sido motivo suficiente para una intervención psicológica discreta o una charla familiar dolorosa, pero sanadora a puertas cerradas. Pero cayendo en las manos de una mujer a la que le arruinaron cruelmente un velo centenario, herencia de sus ancestros, y le sabotearon maliciosamente el día más importante de su vida buscando humillarla, esto era mucho más que simple munición pesada. Tenía en mi poder absoluto los códigos de lanzamiento nucleares para comenzar, ejecutar y ganar la Tercera Guerra Mundial dentro de mi propia familia, arrasando con todo a mi paso. Y por primera vez en muchos meses de amargura, sonreí en la soledad de mi sala. Una sonrisa genuina, inmensamente fría, oscura y absoluta que llegó hasta mis ojos. Valeria quería jugar juegos crueles para destruir vidas, pues ahora, maldita sea, íbamos a jugar a la ruleta rusa pero bajo mis propias y letales reglas.
mientras yo nadaba en un océano de secretos oscuros, traiciones y mentiras digitales que amenazaban con hundir a mi familia entera. La vida en el mundo real, el mundo de las apariencias de mi hermano y mi cuñada, seguía su curso con una normalidad que daba asco. Habían pasado casi 2 semanas desde aquella noche en vela donde me convertí en la guardiana de sus pecados, y yo aún no había decidido exactamente cómo, cuándo o dónde iba a detonar esta bomba atómica que tenía entre mis manos. Solo sabía que la detonación tenía que ser monumental, pública y absolutamente devastadora. No quería una simple pelea a gritos en la sala de mis padres. Quería que la onda expansiva destruyera sus reputaciones falsas para siempre. Fue entonces cuando sonó mi teléfono una tarde de martes. Era Alejandro. Tomé una respiración profunda, fingí el tono más relajado que pude encontrar en mi garganta y contesté. Mi hermano sonaba extrañamente animado, casi eufórico. Un tono que no le había escuchado desde que era un adolescente sin responsabilidades. Me dijo que llamaba para darme grandes noticias. Valeria, a pesar de estar supuestamente tan estresada y afectada por mi fría actitud, había decidido seguir adelante con su vida y estaba planeando con sus amigas la fiesta de canastilla, un baby shower espectacular para celebrar la inminente llegada de su bebé. Pero eso no era todo. El gran evento, el verdadero motivo de su llamada, era otro. Elena, escucha, me dijo Alejandro con esa voz condescendiente que usan los hermanos mayores cuando creen que tienen la razón absoluta. Valeria y yo hemos estado hablando profundamente sobre nuestro matrimonio, sobre la familia, sobre todo lo que ha pasado. Y como el bebé ya viene en camino, queremos hacer algo muy especial, algo significativo y espiritual. Hemos decidido organizar una ceremonia íntima de renovación de votos antes de que nazca la criatura. Tuve que alejar el teléfono de mi oreja por un segundo para ahogar una carcajada amarga y seca que amenazaba con salir de mis pulmones. ¿Renovación de votos? ¿Espiritual? Estos dos hipócritas, que se estaban engañando mutuamente de las formas más vulgares y sucias posibles, que ni siquiera sabían con certeza de quién era la semilla que estaba creciendo en el vientre de Valeria, querían pararse frente a un altar a jurarse amor eterno y fidelidad otra vez. Era el colmo del cinismo, una farsa de proporciones bíblicas. ¿Tan de repente, Alejandro? ¿Llevan apenas 3 años de casados y todavía están pagando la boda anterior?, le pregunté, inyectando un tono de falsa inocencia en mi voz. Sí, bueno, ella quiere reafirmar nuestro compromiso como Dios manda y celebrar el amor antes de que llegue el bebé y ya no tengamos tiempo para nosotros, respondió él, repitiendo claramente un libreto que Valeria le había taladrado en el cerebro. Luego, bajó el tono de voz, adoptando una postura paternalista. Elena, te llamo porque Valeria te va a mandar una invitación formal. Quiero saber si vas a ir. Necesito que des un paso al frente y seas la persona madura aquí. Supera lo de tu boda, fue un error tonto de su parte por la emoción. Demuestra que eres una adulta y acompáñanos en este momento de amor. La sangre me hirvió en las venas. Que el hombre que le mandaba emojis de fuego a una entrenadora de gimnasio a las 3 de la mañana me pidiera madurez era un insulto astronómico. Sin embargo, en ese preciso instante, mirando la pantalla de mi computadora donde aún guardaba los miles de mensajes de texto incriminatorios de ambos, sentí una paz gélida descender sobre mí. Ya no sentía enojo, sentía claridad. La oportunidad se acababa de presentar sola, envuelta en papel de regalo y con un moño gigante. Tienes toda la razón, Alejandro, le contesté con una voz tan dulce y aterciopelada que casi me da diabetes. La familia es lo más importante que tenemos en esta vida. Obviamente estaré ahí para mi hermano y mi querida cuñada. Seré la persona más madura de esa fiesta, te lo prometo. Me encantaría ir y celebrar la verdad de su familia en crecimiento. Él suspiró de alivio, creyendo ingenuamente que había ganado, que me había domado. Unos días después, llegó por correo la invitación formal. Era ridículamente extravagante y costosa. Estaba impresa en papel italiano de alto gramaje, con letras grabadas en relieve de oro de 24 quilates y un lazo de seda importada. Solo esa tarjeta costaba más de lo que yo había gastado en los centros de mesa de mi propia boda. Era el clásico comportamiento de Valeria, gastar dinero que no tenían,
Endeudar las tarjetas de crédito de Alejandro hasta el límite, solo para mantener la estúpida apariencia frente a la sociedad tapatía de que eran ricos y exitosos. Esa misma noche, Valeria tuvo la desfachatez de escribirme un mensaje de WhatsApp directamente por primera vez desde el desastre de mi enlace. Hola cuñadita hermosa. Sé que las cosas han estado un poco tensas entre nosotras y lo siento mucho si te molestaste aquel día, pero estoy planeando algo increíblemente especial e íntimo y me rompería el corazón no tenerte ahí. Eres muy importante para mí. Leí el mensaje 3 veces para asimilar la cantidad de veneno y falsedad que contenía. ¿Cuñadita hermosa? ¿Le rompería el corazón? Respondí con la misma moneda, alimentando su ego para que cayera redondita en la trampa. Gracias, Valeria. Recibí la invitación. Estoy muy emocionada y ansiosa de convertirme en tía. Cuenta conmigo, será un día inolvidable que nadie en nuestra familia podrá borrar de su memoria. Y no mentía. Sería un día que quedaría grabado en piedra en la historia de nuestra familia. Yo había decidido ser la persona madura, sí, pero la clase de persona que madura una venganza perfecta, fría y destructiva en barrica de roble. Ya no me importaba en absoluto proteger a mi hermano. Él estaba siendo un completo idiota, un cobarde y un traidor, exactamente igual que ella. Ambos merecían arder en la misma hoguera de su propia hipocresía, y yo iba a ser la encargada de encender el fósforo frente a todos. A medida que se acercaba la fecha fijada para finales de noviembre, los detalles de la absurda renovación de votos iban llegando. Alejandro me llamó un par de semanas antes del evento con una petición que casi me hace caer de espaldas por él. Nivel de audacia y falta de vergüenza. Me dijo que el evento sería algo pequeño, exclusivo, de unas 35 personas en total. Solo la familia más cercana, nuestros padres, los padres de Valeria, tíos muy selectos y el círculo de amistades íntimas de ambos. Habían alquilado el salón privado de uno de los restaurantes de cocina de autor más caros y pretenciosos de la zona de Providencia, un lugar donde un simple plato de salmón te costaba la mitad del salario mínimo. Alejandro intentó justificarlo diciendo que querían intimidad, pero la realidad, que yo conocía muy bien por los estados de cuenta que vi en la nube, era que literalmente ningún banco les aprobaba un crédito más grande para hacer una fiesta masiva. Estaban ahogados en deudas. Pero la joya de la corona fue su petición. Elena, me dijo con tono suplicante, Valeria ha escrito un discurso hermoso sobre el amor incondicional, el perdón familiar y el compromiso matrimonial. Ella quiere que tú, como su cuñada y la futura tía del bebé, te pongas de pie durante la ceremonia y lo leas en voz alta frente a todos. Es su manera de mostrar públicamente que no hay rencores entre nosotras, que somos un frente unido y que nuestra familia es un pilar de amor. Por favor, hazlo por mí. Me quedé en silencio por unos segundos, procesando la monumental manipulación. Valeria no quería un frente unido, quería usarme como un accesorio más en su obra de teatro. Quería exhibirme frente a todos como su súbdita derrotada, obligándome a leer sus mentiras y alabanzas como si yo le estuviera rindiendo pleitesía, humillándome para demostrar que ella había ganado la Guerra Fría que comenzó el día de mi compromiso. Claro, Alejandro, respondí, mordiéndome el labio para no reír. Envíame el texto. Será un absoluto y rotundo honor para mí tener la palabra frente a todos los invitados. Voy a leer cada palabra con el sentimiento que merece. Esa misma tarde, recibí el documento en mi correo. Era asquerosamente empalagoso. Estaba lleno de frases trilladas copiadas de Internet sobre cómo el verdadero amor lo soporta todo. La lealtad es la base de la familia y cómo la llegada de una nueva vida purifica los lazos matrimoniales. Era una oda a la falsedad. Imprimí el documento, lo puse sobre la mesa del comedor de mi casa y junto a él, coloqué un enorme fajo de hojas impresas. Eran más de 40 páginas de capturas de pantalla a color, perfectamente organizadas, fechadas y subrayadas con marcatextos amarillo fluorescente. Eran las pruebas irrefutables de las infidelidades simultáneas de Alejandro con la entrenadora Sofía, y de Valeria con el vendedor de seguros Roberto. Mateo, mi esposo, llegó del trabajo, se quitó el saco y se sentó frente a mí en la mesa. Él ya conocía toda la historia.
Le había contado todo días atrás, incapaz de guardar semejante secreto sola. Al principio, Mateo se horrorizó por el nivel de suciedad de mi hermano y su esposa, pero luego, recordando las humillaciones que me habían hecho pasar en nuestra propia boda, su sentido de la justicia se encendió. Juntos, nos convertimos en los directores de esta obra maestra de la venganza. La noche antes de la ceremonia, nos sentamos a afinar los últimos detalles de la operación. Repasamos el guión que yo iba a interpretar. Mi nuevo discurso comenzaría exactamente con los 2 primeros párrafos de las mentiras empalagosas que Valeria había escrito para darles una falsa sensación de seguridad, pero luego tomaría unas drásticas y maravillosas libertades creativas para relacionar los chats de ambos y mostrarles a los presentes lo que era el verdadero amor, entre inmensas comillas. Mateo se encargó de la logística de seguridad y extracción. «Conozco a tu familia, Elena», me dijo seriamente, tomando mi mano. «Tu tío Paco tiene un temperamento explosivo, y los padres de Valeria son unos estirados que van a enloquecer. Cuando sueltes la bomba, el restaurante se va a convertir en una zona de guerra. Va a haber gritos, llantos, platos rotos y tal vez hasta algún golpe. No podemos quedarnos a ver las cenizas. Así que trazamos un plan de escape. Mateo iba a estacionar nuestro coche no en el ballet parking del restaurante, donde tardarían en traerlo, sino en la calle perpendicular, justo frente a la puerta lateral de salida de emergencia del salón privado. Él tendría el motor encendido, y en el instante en que yo terminara de leer el último mensaje y lanzara los papeles al aire, saldríamos caminando con paso firme, dignidad intacta y sin mirar atrás. Estábamos listos. No sentía miedo, no sentía dudas. Sentía la adrenalina pura de la justicia divina fluyendo por mis venas. Mañana, el imperio de mentiras de la señora Valeria y del cobarde de mi hermano caería hecho pedazos, y yo sería la tormenta que lo derribaría. Llegamos al restaurante a la hora exacta, vistiendo ropa elegante pero sobria, oscuros, como quien asiste a un funeral sin que el muerto lo sepa todavía. El salón privado estaba decorado de manera ostentosa, recargado con arreglos masivos de orquídeas blancas importadas y cientos de velas aromáticas que hacían que el ambiente se sintiera asfixiante. Apenas cruzamos la puerta, Valeria se nos abalanzó. Estaba visiblemente embarazada en ese punto, con un vientre redondo de unos 6 meses, enfundada en un vestido de seda color perla ajustado que gritaba «mírenme». Desde el primer segundo, comenzó su espectáculo. Me abrazó con fuerza fingida, tocándome el brazo todo el tiempo, diciendo frente a la... Finalmente, llegó mi momento. El oficiante, con una sonrisa amplia y falsa, tomó el micrófono y anunció, y ahora, en un hermoso acto de unidad familiar, quiero llamar al frente a Elena, la hermana del novio, quien leerá unas palabras que la novia ha preparado especialmente desde el fondo de su corazón. Me levanté de mi silla despacio. Mateo me guiñó un ojo discretamente, agarró las llaves de nuestro auto y se levantó, moviéndose estratégicamente hacia la puerta de salida trasera, fingiendo ir al baño. Caminé hacia el frente del salón, parándome junto a Alejandro, que me sonreía como un idiota feliz, y Valeria, que tenía las manos entrelazadas sobre su vientre en pose de Virgen Inmaculada. Todos los ojos de la familia estaban fijos en mí. El silencio era absoluto. Saqué las hojas de mi bolso, desdoblé la primera página y me acerqué al micrófono. Comencé con la parte exacta que escribió mi cuñada, usando un tono de voz suave, casi reverencial. Me alegra profundamente poder estar aquí hoy, siendo parte de esta hermosa familia en crecimiento. Vengo abriendo mi corazón y mi alma a mi querida cuñada Valeria y al precioso hijo que, junto a mi hermano Alejandro, están por tener. Siempre la he admirado muchísimo a ella y a la fortaleza de este matrimonio. Hice una pausa dramática. Levanté la vista del papel y miré directamente a los ojos de Valeria. Su sonrisa de superioridad se congeló por un microsegundo al notar el cambio brusco en la frialdad de mi mirada. Aquí es exactamente la parte donde el guión se desvía hacia el abismo. Cambié mi tono de voz. Ya no era suave, era afilado, claro y resonaba en cada esquina del salón con la fuerza de un trueno. La admiro, porque sé perfectamente que nunca, jamás en mi vida, podré estar a su altura, continué, subiendo el volumen.
Nunca podré tener el estómago para soportar que mi propio esposo me sea infiel con una muchacha del gimnasio, llamada Sofía, mientras yo, al mismo tiempo, le estoy siendo infiel a él en un motel de mala muerte con un vendedor de seguros llamado Roberto. Esa doble vida, esa hipocresía asquerosa, y el terrible hecho de estar embarazada de 6 meses y no tener la más mínima idea de si el bebé es de tu marido o de tu amante, es algo que a cualquier mujer decente la mataría de vergüenza. Por eso la admiro inmensamente. Debe ser una persona muy fuerte mentalmente, o carecer por completo de escrúpulos y moral, para poder pararse frente a un altar, frente a Dios y frente a nuestros padres a jurar lealtad y fingir esta farsa. El silencio en el salón pasó de ser respetuoso a ser un vacío sepulcral, espeso y aterrador. La cara de mi madre, doña Rosa, perdió todo el color, quedando blanca como el papel. El tenedor de mi padre, don Carlos, cayó al plato de porcelana haciendo un sonido estridente. Valeria abrió la boca, pero no salió ningún sonido, parecía un pez fuera del agua, pálida y temblando. Alejandro estaba literalmente congelado, convertido en una estatua de sal, con la cara completamente en blanco, incapaz de procesar las palabras. Sin darles un segundo para reaccionar, pasé a la segunda hoja y empecé a leer los mensajes en voz alta. Mensaje de Valeria a Roberto, fecha 14 de agosto. Mi amor, no sé de quién es el bebé. Los tiempos coinciden con el imbécil de Alejandro. Pero no me dejes, yo le haré creer que es suyo y él pagará todo. Mensaje de Alejandro a Sofía, fecha 22 de septiembre. Ya no soporto a mi esposa. Está inmensa y me harta. Cuento las horas para revolcarme contigo en el hotel de siempre. Por suerte para los oídos sensibles, no había niños menores de 12 años en el lugar, porque omití a propósito la versión de cuentos infantiles y fui directo a los detalles explícitos. Los mensajes de texto que resonaron en los altavoces del restaurante eran lo bastante gráficos, vulgares y específicos como para hacer sonrojar a una actriz del cine para adultos. Leí durante 1 minuto completo. Fue el minuto más devastador en la historia de nuestra genealogía. Valeria, saliendo por fin de su trance de terror, dio un grito desgarrador, como un animal herido, y se abalanzó sobre mí intentando arrancarme el micrófono y los papeles. Alejandro despertó de su parálisis, me agarró del brazo derecho y gritó, con la voz quebrada por el pánico, ¿qué demonios estás haciendo, Elena? Cállate, estás loca. Me zafé de su agarre con un tirón violento. Lo miré con desprecio absoluto y dije la frase final directamente al micrófono para que todos escucharan mi justificación perfecta. Bueno, Alejandro, ya que tu amada y fiel esposa pensó que era una excelente idea anunciar su embarazo inesperado interrumpiendo mi boda, yo pensé que sería un hermoso y justo detalle anunciar las asquerosas aventuras extramaritales de ambos en la suya. De hecho, piénsenlo como una secuela. En mi boda nos enteramos de que estaba embarazada y hoy, en su fiesta, nos enteramos de que estamos haciendo apuestas para ver quién podría ser realmente el padre. Solo que bueno, lamento informarles que es un final abierto, familia, porque no tenemos confirmación de paternidad hasta que nazca la criatura. Valeria lloraba a gritos histéricos, las lágrimas negras de rímel le manchaban la cara, gritando a todo pulmón que yo era una envidiosa, que estaba mintiendo, que todo era un invento diabólico para destruirla y que nadie había sido infiel. Pero no interactuaban entre ellos. No se abrazaban buscando consuelo. Ni Valeria miraba a Alejandro, ni Alejandro miraba a Valeria. Estaban aterrorizados, porque ambos sabían que la otra parte del engaño, la que no los involucraba a ellos, era 100% real. Y creo que, después de mí, los siguientes en su lista de odio mortal eran el uno al otro. Lancé el grueso fajo de 40 páginas de evidencia impresa directamente al aire. Las hojas volaron como confeti venenoso, lloviendo sobre la mesa principal, cayendo frente a los rostros atónitos de mis padres y mis suegros. Mateo abrió la puerta de par en par. Le di la espalda al altar de mentiras, caminé con la cabeza en alto, los tacones resonando con firmeza, y salí por la puerta hacia la noche de Guadalajara, respirando el aire más limpio y satisfactorio de mi existencia. Eso fue épico. Qué manera tan creativa y destructiva de darles una lección. Ope acaba de destruir ese falso matrimonio frente a toda la familia, y honestamente, se lo merecían al 100%. Son un par de idiotas hechos el uno para el otro.
Me encanta. Apenas la puerta de cristal se cerró detrás de Mateo y de mí, escuché el inicio del verdadero apocalipsis dentro del restaurante. La chispa había detonado la pólvora. Alguien en la parte de atrás del salón, específicamente el hermano de mi padre, el tío Paco, la típica persona sin filtros que ya había tomado de más en la recepción previa y pensó al principio que era una broma de mal gusto, o tal vez con la borrachera simplemente ya no le importaba la diplomacia. Gritó con voz aguardientosa y resonante, a ver. Entonces el chamaco que trae en la panza siquiera es tuyo, Alejandro, o eres el venado más grande de Jalisco. Esa fue la señal para el caos total. Lo bueno de toda esa dantesca escena final, que Mateo observó unos segundos antes de cerrar definitivamente, es que ni mis padres, ni los suegros, ni otras personas de la familia me estaban mirando a mí con reproche mientras me iba. No me culpaban por haber destapado la cloaca. Estaban inmersos en un partido de tenis macabro, sus cabezas iban rápidamente de mi hermano a mi cuñada, leyendo los mensajes explícitos que habían caído sobre la mesa y luego, con expresiones de absoluto asco y decepción, volvían a mi hermano, repitiendo el movimiento. Siendo sincera, no sé exactamente cuántos gritos, amenazas o empujones sucedieron después en ese salón privado, ni cuántos vasos se rompieron, y para ser honesta, no me interesaba en lo más mínimo. Nuestra huida fue limpia, rápida y perfecta. Subimos al auto y Mateo aceleró alejándonos de la zona de guerra mientras yo encendía el radio. Sentía el viento en la cara y soltaba la carcajada más larga y liberadora que había tenido en un año entero. Esa noche, apagué mi teléfono. No quería interrupciones. Dormí como un bebé, con la conciencia completamente tranquila y el alma vengada. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, encendí el celular. Tenía literalmente decenas de llamadas perdidas, pero el primer mensaje que leí fue de mi hermano Alejandro. Estaba escrito en un tono de desesperación total. Me exigía, me rogaba, pidiéndome que le enviara todos los archivos digitales originales que tuviera. En su mensaje, el muy hipócrita estaba increíblemente furioso por el hecho de que yo hubiera revelado su infidelidad frente a nuestros padres y lo avergonzara, pero, irónicamente, estaba 1.000.000 de veces más iracundo, herido y destrozado por la infidelidad de su amada esposa y por la duda corrosiva sobre la paternidad de su bebé. Ni siquiera tuvo la decencia de darme las gracias por abrirle los ojos a la realidad, el maldito desagradecido, pero como parte del servicio completo, le mandé un enlace con todo lo que tenía y le sugerí con sarcasmo revisar las copias de respaldo de su propia nube en el futuro si no me creía. Es lo que debería haber hecho desde el principio, pero yo ya le había hecho el trabajo sucio, entregándole todo resumido, resaltado y sin la necesidad de leer un montón de spam y correos que no estaban relacionados con este monumental desastre. Alrededor del mediodía, mi teléfono sonó de nuevo. Era mi madre, doña Rosa. Contesté preparándome mentalmente para la reprimenda de mi vida. Esperaba que estuviera furiosa conmigo, que me diera un sermón interminable de horas sobre cómo los trapos sucios de la familia se deben lavar en privado, sobre el escándalo social en Guadalajara, el que dirán de las tías, o lo que sea que las madres conservadoras dicen en estas crisis. Pero cuando respondí, me quedé helada. Se la escuchaba un poco alegre, relajada, casi conspirativa. «Hija, vente para la casa con Mateo», me dijo doña Rosa. «Acabo de preparar una jarra inmensa de té de manzanilla con canela y compré pan dulce en la panadería de la esquina. Tu padre y yo estamos sentados en la cocina, y necesitamos que vengas ya mismo. Queremos escuchar el chisme completo, con lujos de detalles, desde el inicio hasta el final». Resultó que estaba ofendida, sí, pero no por lo que yo había hecho en el restaurante, sino de que no le hubiera contado semejante telenovela antes a ella en privado. Pero ahora, era todo oídos. Llegamos a la casa paterna, y mi padre, don Carlos, no sonaba tan emocionado ni festivo como mi madre, estaba muy serio, pero la curiosidad le ganaba. Quería saber exactamente lo que estaba pasando bajo su propio techo familiar. Nos sentamos con el pan dulce y les conté la historia de las copias de seguridad. Al parecer, la pelea después de mi huida en la boda fue un caos de proporciones épicas. Mi hermano y mi cuñada perdieron toda la cordura y solo se gritaban insultos irrepetibles entre ellos, por lo que nadie de la familia que estaba allí presente podía entender qué había pasado realmente o quién tenía
La culpa, más allá de la bomba atómica que yo había revelado al leer los textos. Lo que mis padres sí me confirmaron es que, esa misma noche, la farsa del matrimonio se rompió para siempre. Valeria se fue de la casa que compartían, empacó unas maletas entre llantos y gritos, y está viviendo escondida con sus padres, quienes están profundamente avergonzados, en otro barrio de la ciudad. Para mi padre, un hombre de principios rígidos, era bueno que Alejandro al menos se quedara en la casa asumiendo la responsabilidad del alquiler por ahora, porque de ninguna manera iba a permitir que se viniera a refugiar en la suya como un niño asustado. Mis padres me confesaron que estaban profundamente tristes y humillados de que su nuera Valeria le fuera infiel a su hijo de esa manera tan vil estando embarazada, pero aclararon firmemente que eso no arreglaba, justificaba ni borraba el hecho de que Alejandro hubiera sido un canalla infiel con ella primero, o al mismo tiempo. No sabíamos realmente quién de los dos traidores comenzó a engañar al otro primero, pero a los ojos de mi madre, el pecado era exactamente igual de sucio y asqueroso. Al juzgar por los miles de mensajes leídos y las reacciones genuinas de shock, terror y sorpresa en el rostro de ambos durante la renovación de votos, era un hecho innegable que ninguno de los dos sabía absolutamente nada de la infidelidad del otro. Ambos creían ser el único genio criminal de la relación. Tampoco había señales claras en los mensajes de cuándo comenzó el desamor. Como me reí con mi madre tomando el té, no hay un mensaje oficial que diga, hoy, martes, 3 de marzo, comenzamos formalmente a ser infieles a nuestras parejas. Y el drama, porque Dios es grande y el universo ama el entretenimiento, seguía poniéndose cada vez mejor. Yo medio esperaba el ataque de los monos voladores de mi cuñada, ese séquito de amigas tóxicas y superficiales que siempre la defendían y que estoy segura de que habría enviado, para acosarme en redes sociales. En sus 2 bodas, al menos tenía un grupo de 10 de ellas criticando todo. Sin embargo, para mi absoluta sorpresa, una de esas amigas íntimas me contactó por mensaje privado en Instagram esa misma tarde, pero para hablar pestes y destrozar a Valeria. Y es que el mundo es un pañuelo. Resultó que el amante, el famoso Roberto, seguros de auto, era nada más y nada menos que el exprometido de una de las mejores amigas del grupo de Valeria. Cuando la verdad salió a la luz pública y los pantallazos comenzaron a rolar por WhatsApp, el grupo de amigas la repudió de inmediato, haciéndola a un lado y bloqueándola de todas partes porque querían un frente unido y solidario contra la traición a su propia amiga. Querían la misma información suculenta que mis padres, y para comprar mi cooperación y que les pasara los textos completos, me revelaron un último secreto vomitivo. Me dijeron que Valeria se había jactado maliciosamente con sus amigas semanas antes de mi boda sobre el anuncio del embarazo. Ella lo había planeado meticulosamente. Había ensayado las lágrimas, había escogido el momento del brindis de mi padre para causar el mayor daño emocional posible y robarse el show. Si eso era 100% cierto o solo una exageración de la amiga dolida, ya me daba exactamente igual. Les di toda la información, todos los archivos, porque yo ya no estaba aquí en este mundo para proteger los sentimientos, ni la reputación de ninguno de los dos mentirosos. El tiempo, dicen, lo cura todo, pero en este caso, el tiempo solo sirvió para traer las facturas que el karma estaba cobrando con altos intereses. Los meses pasaron rápidos y pesados. Mi hermano Alejandro pasaba sus días hablando por teléfono con mis padres, buscando consuelo, aunque no hablaba casi nada conmigo por pura y simple vergüenza de mirarme a la cara. Les dijo desde el primer día que, tan pronto como el bebé naciera, iba a exigir legalmente una prueba de paternidad de ADN, y que ya había contratado a un abogado de familia despiadado y empezado el proceso formal de separarse, definitivamente de Valeria. Mis padres estaban totalmente de acuerdo con el divorcio, considerándolo la única salida limpia, pero al mismo tiempo seguían muy ofendidos, fríos y distantes con el accionar de su propio hijo. Seguía siendo su hijo de sangre después de todo, sí. Un hijo venado, engañado, mentiroso e infiel, pero su hijo al fin y al cabo. Alejandro también les contaba llorando cómo Valeria, desde la casa de sus padres, no paraba de llamarlo, de acosarlo y de insistirle a gritos que el bebé era 100% suyo, que Roberto fue un error sin importancia y que debían perdonarse mutuamente por el bien de la criatura. Pero Alejandro ya no le creía ni los buenos días. Incluso, por los chismes que llegaban,
sabíamos que la propia familia conservadora de Valeria estaba profundamente decepcionada y avergonzada de ella, hasta el punto de evitar salir a eventos sociales. Aunque para ser totalmente justos y equilibrados en la balanza del juicio, todo el mundo en Guadalajara estaba decepcionado por igual de mi hermano y de mi cuñada. Los padres de ella, por lo visto, no sabían cómo manejar este circo. Odian con toda su alma que su hija perfecta fuera descubierta como infiel. Odian profundamente que mi hermano sea un infiel y odian, sobre todo, cómo terminaría esto financieramente para ellos. Si el resultado arrojaba que mi hermano era el padre biológico, probablemente tendrían que seguir lidiando con su presencia, sus visitas y sus reclamos durante los próximos 18 años, algo que detestaban. Pero, si no lo era, tendrían que lidiar y rogarle pensión al tal Roberto, el amante, un cobarde que ya había bloqueado a Valeria de todos lados. Ningún padre de clase media acomodada quiere terminar con un yerno escondido como esos. La vida continuó su curso ineludible y finalmente, llegó la actualización final de este drama que destrozó la tranquilidad de nuestra dinastía. Hace apenas un mes y medio, Valeria dio a luz a su bebé. Fue un niño. Inmediatamente, en la misma semana del parto, mi hermano, asesorado por sus abogados, solicitó e hizo el test de paternidad de ADN obligatorio en una clínica privada. Los resultados llegaron 2 semanas después, en un sobresellado. El niño, para desgracia de muchos, es biológicamente suyo. Y creo, conociendo su ego machista herido, que eso es irónicamente lo que más le enoja y le frustra en el universo. Les ha confesado, entre lágrimas de amargura a nuestros padres, que hubiera preferido 1000 veces que el bastardo no fuera de su sangre, para poder desentenderse legalmente, no pagar un solo peso y no seguir atado por el cuello a la madre, al menos hasta que el hijo cumpla la mayoría de edad. Valeria, al verse acorralada y sin el respaldo de sus amigas, sacó las garras y solicitó de inmediato la máxima pensión alimenticia que permite la ley, y actualmente están en un campo de batalla legal, llegando a un acuerdo de custodia amargo para cuando el niño sea mayor y pueda pasar fines de semana solo con Alejandro. Por ahora, como es muy bebé, tiene que estar la mayor parte del tiempo bajo el cuidado de la madre. Alejandro lo ha conocido, mis padres también lo han visitado, pero yo no. No tengo ninguna intención de hacerlo. No es que no quiera o que odie a una criatura inocente, pero no creo bajo ninguna circunstancia que mi presencia sea bien recibida por mi hermano, cuando prácticamente somos 2 extraños que comparten apellido. El castigo divino, sin embargo, no terminó en los tribunales de familia, sino en sus carteras. Ambos traidores están cosechando exactamente lo que sembraron. Tienen este divorcio feo, hostil y carísimo, en donde ninguno de los dos puede argumentar inocencia o pedir que fue amistoso ante un juez porque hubo infidelidad comprobada de ambas partes. Pero lo peor es que todavía tienen muchísimas deudas gigantescas por la primera boda, los muebles de lujo comprados a crédito y los absurdos gastos de la cancelación de la fiesta de renovación de votos. Los ex-suegros de mi hermano se negaron rotundamente a pagar un peso más de las deudas, alegando que bastante tienen con mantener a su hija y al nieto. Alejandro, desesperado, acudió a mis padres a suplicar ayuda económica para pagar las tarjetas de crédito y el alquiler de la casa. Fue entonces cuando presencié el acto final de justicia. Mi madre, doña Rosa, una mujer que usualmente es todo amor y comprensión, lo miró fríamente a los ojos en la sala de nuestra casa y dictó sentencia. Si no hubieras pensado con la cabeza de abajo, Alejandro, no te hubieras casado con una mujer vanidosa y con la capacidad de engañar. Y si tuvieras honor, tú no hubieras engañado como un cobarde. Todo lo que te sucede ahora, esta miseria, estas deudas y este dolor, es única y exclusivamente tu culpa. Así que te lo advierto, no te quiero ver llorando más en esta casa. Si quieres llorar, usa el hombro de un amigo o vete a emborrachar a un bar. Mi padre, don Carlos, apoyó a mi madre y le cerró la billetera para siempre. Le dijo que solo ayudarían alguna vez cuidando al nieto como un favor, pero que el dinero para arreglar el desastre financiero que él mismo creó es su entera responsabilidad. Alejandro tuvo que salir humillado, buscar un departamento barato de soltero y aprender a vivir con las consecuencias de su doble vida. Hoy, mientras escribo esto, el drama se ha tranquilizado, las aguas turbias de mi familia han vuelto a su cauce. El divorcio se finalizó hace unas semanas.
Seguro que allá afuera en el mundo muchos dramas, traiciones y venganzas están surgiendo ahora mismo en otras familias, pero el mío, el gran desastre que comenzó en mi boda y terminó frente a un altar de mentiras, creo que por fin ha llegado a su merecido final. Estoy en el balcón de mi casa, abrazada por Mateo, mi esposo leal, sosteniendo una copa de vino tinto Rioja en la mano. Tomo un sorbo, sonrío al cielo estrellado de Guadalajara y brindo en silencio. Por la verdad, por la justicia y sobre todo, por el implacable, hermoso y perfecto karma. ¡Guau! Todavía estoy procesando esta masacre absoluta. Esta historia tiene de todo y me encanta cada maldito segundo del final. Alejandro y Valeria son, sin duda, dos de las personas más tóxicas, egoístas e hipócritas que he leído en mi vida. El nivel de narcisismo de Valeria para arruinar un velo generacional y luego secuestrar una boda, eso no es solo ser una cuñada difícil, es ser pura maldad. Y Alejandro, defendiéndola mientras él mismo le era infiel con otra mujer a escondidas, ¡qué cobarde! Se merecen toda la miseria y las deudas que tienen ahora. Ope fue una absoluta reina al soltar esas páginas como confeti venenoso. No siento ni una gota de pena por esos dos mentirosos. User-Espisítaco dice: Ope fue demasiado lejos, debió decírselo en privado y no hacer un espectáculo público. ¿Hablas en serio, Espisítaco? Para nada. Valeria hizo su anuncio de embarazo públicamente para humillar a Ope en su día especial. Si juegas con fuego frente a toda la familia, prepárate para quemarte frente a toda la familia. Ope solo equilibró la balanza de la manera más justa posible. Drama Queen 99 comenta: Me fascina que el bebé al final sí fuera de Alejandro. Eso lo ata financieramente a su peor pesadilla por 18 años. Tienes toda la razón, Drama Queen 99. Esa es la mejor parte de la venganza del karma. Alejandro quería una salida fácil y ahora tiene que pagar manutención a la mujer que más odia. Es el final perfecto para un tipo que no supo valorar a su familia.